arte, tenemos naturaleza y ahora viene la tercera, que es espiritualidad. Ok, sí. ¿Cómo llegamos a ese punto? Pues te comentaba antes que en realidad ese punto comenzó mucho antes de lo que yo me imaginaba, porque desde que era bien niña tenía ciertas dudas existenciales que un niño con esa edad no tiene que tener. No debería, bueno, no tiene que tener, no. Sí tiene que tener, nos han contado que no deberíamos de tener. Exacto. Exacto. Porque tenía inquietudes bastante abstractas, que una niña con 6, 7, 8 años no a No nivel, suele tener. sí, a nivel social no suele tener, ¿no? Pero eso hizo que empezara a tratar de buscar respuestas. También me produjo mucho sufrimiento, porque había cosas que no podía entender, que no podía comprender, que no comprendían en mi entorno, y lo que hizo fue que yo anulara toda esa parte de mí, que la reprimiera por no comprenderla. Entonces, durante bastantes años de mi vida viví un poco separada de esa parte mía más espiritual, de quizás aceptar ciertas cosas que estaban en mí de manera innata y que no podía darle explicación, ¿no? Porque pues había crecido en un entorno en el que eso no era algo normal. Entonces no te pueden dar una explicación, ¿no? Es más, encuentras hasta incluso comentarios de pues no digas eso porque van a decir que estás loco, porque esto, porque lo otro, cierta cuadrícula mental, cierta caja sistemática en la que nos han metido de que cuando algo se sale de ahí es paranormal, es anormal y no está bien visto, y entonces a un psicólogo, Sí. a un psiquiatra o lo que sea, ¿no? Cuando en realidad ahora, gracias a Dios, aquí todavía se está trabajando todo eso, pero el universo me dio el regalo de terminar parte de mi vida también en México, que ha sido un país en el que he terminado, digamos, como de cerrar ciertos ciclos, de encontrar ciertas piezas. Como te iba a decir que has podido encajar todas las piezas allí. Sí, y sobre todo porque es una cultura que tiene una riqueza espiritual increíble. O sea, la cultura maya y la cosmovisión maya es un portal hacia otro mundo. O sea, es el hecho de... ¿Qué es la cosmovisión maya? Pues es el mundo, digamos que sería como la óptica a través de la cual la cultura maya observa el universo, ¿no? Es como el entendimiento que ellos tienen de lo que es el universo en sí. Y es tan rico el comprender cómo esa cultura comprendía la vida y comprendía el universo, cómo a nosotros aquí todavía nos queda bastante por aprender, y cómo en una cultura así, cosas que aquí pueden ser fuera de lo común son cosas que se abrazan desde que la persona llega al mundo, ¿no? Son cosas que son normales. No solo en la cultura mexicana, ¿no? Pero digamos que en mi proceso de vida ha sido como clave, porque si yo ya bien venía como abrazando todo eso, el terminar en México ha sido lo que me ha terminado de permitir abrazar todo eso, ¿no? Y mi proceso en México también ha sido bastante importante. ¿Cómo empezó ese proceso en México? Pues empezó yo llegando allí por temas de buceo también. En realidad no iba allá, mi destino era otro, pero como soy una persona que siempre se guía por impulsos y por el instinto, en el momento que paré allí sentí que mi lugar estaba allí y me quedé allí. Entonces, en ese momento empecé a desarrollar ciertas cosas a nivel buceo, ¿no? Conservación y otras cosas, pero ya lo que era más el tema educación en esa rama, que era lo que yo venía trabajando entre otras cosas, te digo que yo ya me estaba decantando más por entiendo que a lo que me quiero dedicar es a la conservación en este ámbito. Todo lo que intentaba desarrollar allí se trababa un poco. Como que ya el universo me estaba diciendo, por ahí no es, ¿no? Y me costó un poco verlo, al final solté, pero pues cuando solté con bastante incertidumbre, ¿no? De decir, bueno, si ahora no voy a estar dedicándome a esto, entonces ¿qué, no? Y la vida me fue guiando. Ahí en ese momento también, digamos que yo venía
de un proyecto artístico que había hecho en Londres un tiempo atrás, entonces a nivel económico en ese momento yo estaba tranquila. O sea, digamos que en ese momento de mi vida... Quiero hacer un paréntesis Sí. justo ahí, porque era algo que quería preguntarte. ¿Cómo le pones valor a una obra de arte? Porque creo Es que con una tu buena experiencia puede pregunta. ayudar. Porque creo no, tú has tenido la experiencia de valorar el arte y vender piezas sueltas cuando estabas Y de no comenzando, valorarlo. o incluso de no valorarlo, Porque yo tuve muchos años de mi vida en los que regalaba mi arte. pues desde regalar el arte hasta ponerle un valor, iba a decir, ¿cómo diría? Que no suene mal. Fuera de lo normal, fuera de la normalidad inicial para ti. Porque ese valor nuevo ya empieza a ser tu nueva normalidad. Pues fue todo un proceso y un proceso de vida. O sea, es más, te digo, yo pasé de tener creencias de que no podía vivir del arte y en ese momento regalar mi arte, Sí. regalar cuadros, regalar murales, regalar tatuajes, regalar todo, ¿no? De Sí. decir, no ser capaz de... Pero es que claro, todo eso venía de mi creencia introyectada de no puedo vivir de esto, pero que va de una creencia más profunda que desafortunadamente traemos muchos de nosotros, que es el escuchar constantemente para ganar dinero hay que sacrificarse, tiene que ser sudor y lágrimas, el Sí, dinero no es fácil de totalmente. conseguir. Entonces, ¿qué pasa? Yo entendí que la creencia que no me estaba permitiendo generar de mi pasión era que cualquier cosa que yo hiciera de manera fácil, que no me costara un esfuerzo o que me apasionara y me gustara, no me podía generar economía. Y en el momento que desaprendí esa creencia, instauré una nueva y dije, claro que puedo generar economía de mis pasiones, claro que puedo generar economía de algo que me apasiona y me gusta, claro que puedo generar economía de manera fácil. Ahí todo cambió. Entonces, también aparte fue todo un proceso personal de darme cuenta de que al final, cuando me empecé a meter con todo el tema de la bioneuroemoción, que también está ligado de la espiritualidad, porque al final pues es algo que también ha marcado mi vida, este cambio de perspectiva sobre la vida, de la conciencia de unidad, cuando yo empecé a entender que nosotros somos creadores constantemente, creamos todo en nuestras vidas, solo que operamos un 95%, se dice, pero yo diría que hasta un 98%, en piloto automático, de manera subconsciente e inconsciente. Y el resto del porcentaje es lo que hacemos de manera consciente. Lo que quiere decir que tú constantemente estás creando tu realidad, solo que lo haces desde tu parte inconsciente. Entonces, te desidentificas con lo que ves en tu realidad, pero eso tiene que ver contigo. Entonces, cuando yo empecé a entender que todo está conectado y que lo que estoy viendo afuera es tan solo una proyección de mi mundo interno, dije, claro, ¿cómo alguien va a valorar mi arte si yo no lo estoy valorando? Si soy yo la que no le puedo dar un valor, ¿cómo va a venir otra persona a valorarlo? Esta persona es tan solo un espejo. Entonces entendí que mi valor dependía de mí y no del que tengo enfrente, ¿no? Pero eso también fue todo un proceso. ¿Y cómo empezaste a valorar el arte para ponerle un precio más acorde a lo que ya sentías? Pues... Como yo lo veo, tú valoras tu arte, pero ahora tienes que hacer ver ese valor o entender que esa persona está dispuesta a pagar lo que tú pidas en ese momento por algo que todavía no existe, porque todavía ni siquiera le puedes hacer ni siquiera un boceto, ¿no? Sí, entiendo la pregunta y quizás a lo mejor mi respuesta va a ser un poco abstracta, Vale. pero ¿cómo podría ponerlo en un concepto o en palabras? Dame un segundo. Entiendo a dónde vas, ¿no? Porque al final es más en la proyección de cómo venderlo, ¿no? En cómo vender tu arte. Sí, totalmente, es como venderlo. Porque yo creo que habrá otras personas que están o que han estado en esa situación en la que tú también estuviste, de no saber monetizar el arte. Porque, por regla general, ese es el pensamiento, de que es muy difícil vivir del arte y el que vive del arte o lo que hablábamos el otro día. O malvive Exactamente. Entonces, ese techo que rompiste tú le puede servir como experiencia a otras personas para decir, oye, pues
como tú dices, si hay otra persona que lo ha hecho, otras personas dirán, pues si Carol lo ha hecho, yo también puedo hacerlo. ¿Cómo lo hizo? Pues fíjate que te digo que para mí lo clave fue trabajar en mi interior. Uh-huh. Porque es que es lo que te seguridad digo, o en sea, ti. Seguridad en Entre ti, otras cosas. Valor en ti, o sea, valorar lo que haces y mostrarle eso al mundo, trabajar muchísimo el merecimiento también. Uh-huh. O sea, el merezco que lo que yo creo sea apreciado, o sea, sea valorado Uh-huh. de manera económica, porque al final, o sea, es como que, claro, es que el tema aquí es que el arte es algo tan subjetivo que la gente como que, bueno, es que es arte. No, pero es que detrás de eso hay años de estudio, hay un proceso creativo, hay tiempo, hay procesos personales que están por el medio, hay materiales, o sea, hay muchas cosas detrás del arte que la gente normal no ve. Y a mí me resulta gracioso y es un ejemplo que siempre pongo porque es como que cuántas veces no nos ha pasado a los que somos artistas de gente que viene y te pide que le regales una pintura, un cuadro o lo que sea. Y yo siempre pensaba, mierda, o sea, yo a mi amiga, la que trabaja en la tienda de ropa, yo no voy y le digo, amiga, a ver si me regalas una camiseta de tu tienda. Claro, pero porque no están valorando tu tiempo. Ni tu tiempo, ni tu creatividad, ni la unidad que estás creando, que es algo único. Eso más que tú es la otra persona que no lo sabe ver, ¿no? Y exacto, pero claro, ¿cómo tú le explicas eso y le haces comprender e integrar eso a las personas que están metidas en la caja de este sistema, de esta Matrix en la que crecemos, ¿no? Sí. Que nos venden ciertas creencias y ciertos pensamientos acerca de, pues, del arte y de otras cosas, ¿no? Entonces te tienes que ir vinculando a esas personas. Porque realmente no es vender a cualquiera, sino cambiar el foco a personas que valoran el arte. Exacto. Como arte, no como horas de implicación en algo. O sea, es más, la persona que te regatea un precio en una obra de arte no es el cliente que tú quieres. Uh-huh. Porque no está valorando tu trabajo, porque no está valorando ya no tu trabajo, es que un artista deja una parte de su alma en cada creación. Uh-huh. Y eso es algo profundo que no todo el mundo comprende ni que no todo el mundo percibe. Uh-huh. Es que al final, tú imagínate, hay todavía obras de arte de años, o sea, que han muerto esos artistas y el arte sigue ahí. Trasciende. O sea, el arte trasciende, el arte es algo que, yo siempre decía, crea algo que trascienda tu muerte. O sea, es decir, el día que yo no esté, va a haber gente que tenga a lo mejor un cuadro mío en su casa o quizás sus hijos. O sea, al final es algo que es eterno. O sea, es eterno. Obviamente es físico, ¿no? O sea, si se rompe, se rompió, pero me refiero, si tú lo cuidas, es algo que va a estar ahí toda la vida y va a trascender. O sea, es decir, el día de mañana pueden heredarlo y trae un mensaje, y no solo el mensaje, que esto es lo que estoy ahora desarrollando, ¿no? Porque mi proceso artístico va de la mano de mi proceso personal y ha ido también ondulando según yo me he ido sintiendo. Y ahora que estoy en un nivel en el que estoy más centrada en todo lo que es lo espiritual y todo esto, están naciendo en mí otra manera de generar arte que va más de la mano de si antes estaba tratando de... No tratando, porque al final era algo que nacía de manera innata, ¿no? De plasmar un mensaje o de llegar al espectador y crear un impacto, una emoción. Ahora entiendo que los artistas tenemos una herramienta para activar ciertos códigos en las personas, para atravesar e ir directamente al subconsciente de la persona, para que reciban información. Entonces ahora estoy empezando a canalizar códigos, a canalizar obras que sé que van cargadas de energía y esa energía está totalmente impresa en la obra. Entonces, cuando tú estás adquiriendo una obra, no estás adquiriendo solo lo que es el cuadro de manera visual, de manera física, sino que todas tus células, todo tu ADN está recibiendo esa impronta energética también. Sí, estás resumiendo toda una experiencia en un momento físico. Para sintetizarlo todo, y no voy a usar un ejemplo real, ¿cómo es Carolina que vende una obra en 100 euros y cómo es Carolina que vende una obra en 10.000 euros? Estoy diciendo que no estoy usando ejemplos reales, ¿vale? Pero... Va a llegar. Pronto. Pues Carolina que vende una obra en 100 euros es una persona que hasta ese momento no le ha dado el valor a lo que crea.
también todavía está sintiendo mucho el síndrome del impostor. Y que tiene que romper creencias de que vivir del arte no es posible, porque al final hay personas en el mundo que están vendiendo una obra de arte por 50.000, 100.000 dólares. Entonces, como si hay una persona que lo está haciendo, ¿por qué yo no? Si el arte es tan subjetivo, ¿quién dicta que el arte que él hace vale más que el mío? ¿Quién es el juez? Exacto. ¿No? Entonces, trabajar todo eso va a hacer que Carolina pueda vender una obra de arte por 10.000 dólares. Porque al final es lo que digo siempre, si lo de afuera es un reflejo del mundo interno, el cambio está adentro, no afuera. No en la persona que me compra, sino en mi mentalidad, en mis creencias y en mis programaciones. Porque si yo antes estaba tratando de venderle la obra a una persona que no me quería pagar 100, me quería pagar 50, yo ahora mismo sé que ese no es el cliente. Sé que hay un cliente que va a querer pagar 10.000 por una obra, que lo tiene y que lo va a pagar. Y además es tan paradójico que subir de 100 a 200 es más difícil que subir de 10.000 a 20.000. Sí. Porque aquí ya no empieza, ya el precio es una mera es un medio trámite. Es una herramienta, es una energía. Después de este paréntesis que estábamos en la parte de espiritualidad, que estabas en México, que estabas en ese punto en el que creo que ibas a contar a quién conociste. ¿O estabas en ese punto de...? No, lo que estaba comentando es que se me hace importante comentar que yo venía de haber hecho, en ese momento, de haber manifestado en mi vida un proyecto bastante importante a nivel artístico en Londres, que me permitió, pues bueno, juntarme en ese momento con una cantidad significativa de dinero. Y yo entré en México con esta tranquilidad económica de que dije, bueno, por fin puedo hacer lo que siempre he querido, que es estar tranquila económicamente y dedicarme a mis pasiones, que en este caso pues es el desarrollo humano, la espiritualidad, la conservación del ecosistema marino, de la naturaleza en general, y pintar. O sea, es decir, quiero poner toda mi energía en crear arte y en seguir desarrollando eso para vivir de eso también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Sucede que como la vida en su inmensa sabiduría es así, como yo todavía tenía que trabajar ciertas creencias acerca del dinero, muy sistemáticas a nivel familiar, lealtades invisibles muy fuertes que traía con toda la mentalidad acerca de la abundancia, del dinero, de la economía y todo esto, pues el universo no te da aquello que no puedes sostener, y si te lo da, te lo quita. Entonces, bueno, resumidamente, todo ese dinero se pierde, de una manera resumida, en una estafa que se mantuvo durante 2 años y medio, por no entrar en más detalles. Y de la noche a la mañana me encuentro con que estoy en México y que no tengo ni para pagar la renta, ni para comprar un billete para volverme a España, ni nada. O sea, de pasar de creer que tengo la vida resuelta, entre comillas, porque fue una inversión que se hizo y demás para generar más, ¿no? Para, en ese momento, incluso pensando en mi familia, ¿no? Porque obviamente te volteas y ves de dónde vienen todas esas creencias y ves el sufrimiento que hay en tu sistema familiar acerca del dinero, lo que eso ha generado, cómo has roto ciertas cosas en tu familia, y es como, mierda, dices, yo quiero romper con esto, quiero ayudar a generar un futuro diferente, quiero partir este patrón y crear una oportunidad diferente, ¿no? Para los que vienen detrás, y también mostrarles que hay una manera diferente de vivir. ¿No? No quiero perpetuar todo esto. Entonces también con esa visión de, ok, poder ayudar, ¿no? De alguna manera económicamente, invierto, lo pierdo y me veo de nuevo en otro momento de mi vida, de estar en una situación en la que yo creía que estaba todo tranquilo y que podía estar bien, a decir, lo acabo de perder todo. Y fue un momento clave porque, como ya había vivido lo que había vivido en Egipto, afronté esa situación de broma. O sea, de broma te digo que me acuerdo que no te afectó para nada. Bueno, claro, sí te afectó, pero sí te afectó muy diferente a como te hubiera afectado si no hubieras tenido ese desarrollo personal. Muy diferente porque ya había vivido, yo creo que lo más complicado en la vida, que es
tener una experiencia cercana a la muerte y darte cuenta que al final todo lo que tengas no sirve de nada. Pero también en todos esos años el propio desarrollo interno me hizo enfrentar esto de una manera totalmente diferente. O sea, es decir, me afectó, porque me afectó, ¿no? Al final, obviamente, somos humanos y estamos en este plano y las cosas nos afectan, pero nada que ver. O sea, me acuerdo por ese entonces una muy buena amiga en México me acogió en su casa, me dio una habitación, no pasa nada. Entonces yo poco a poco empecé, ¿no? De cero, ¿no? A generar. A día de hoy súper agradecida, ¿no? Al final todo pasa por algo y ese tiempo que pasamos juntas pues también sirvió para ambas. Y poquito a poco, ¿no? O sea, yo me quedé con el pensamiento de, al final, lo que te digo, ¿no? El haberme formado con todo el tema de la bioneuroemoción me dio como esta percepción de la vida de que yo sé que esto que estoy creando en mi realidad tiene que ver conmigo, entonces en ¿Qué lugar... es la bioneuroemoción?